Yo fui aceptado por la Policía Federal en el 2008, cuando iba a los Estados Unidos. Venía en autobús y me robaron, me quitaron mi dinero y ya no me quedó otra opción que seguir, viajar en el tren. Y así fue como llegué acá. Decidí pues emprender una lucha para que se hiciera justicia. En mi caso, yo denuncié a estos policías y aquí estoy esperando justicia. Soy Alberto Ronnie Rodríguez, tengo 28 años de edad, soy originario de Guatemala, soy migrante, ya tengo 5 años acá en el albergue de migrantes hermanos en el camino a Mixtepec, estado de Oaxaca, en México. Y estoy haciendo esto porque me gusta, porque me apasiona, porque yo soy migrante, yo he sufrido una violencia que sufren la mayoría de migrantes que transitan por México, pero lamentablemente malos servidores públicos, funcionarios, policías, que están para brindar seguridad. Se supone que para brindar seguridad son los que me agredieron y por ellos estoy acá. Me he dado la tarea de atender, junto con más compañeros voluntarios de aquí de la casa, con el padre Solalinde, que está en la cabeza, de incidir ante las autoridades, ante la gente, para que las condiciones cambien. De todas las denuncias que has interpuesto con los migrantes, ¿hay un caso en particular que te haya impactado, del cual nos quisieras hablar? En particular te puedo comentar una de una chica que fue secuestrada en Mediasagua, Veracruz. Ella vio cuando le mataban a la gente, que no pagaban el secuestro, y los sacaban de una bolsa, o los mataban con mates, los ponían en una camioneta y los llevaban a tirarlos a un basurero, y les decían que eso iba a pasar con todos. Yo insistí mucho en ella para que denunciara, y ella decía, no se va a hacer nada, porque la misma autoridad está involucrada en esto, entonces yo tengo que me maten, no quiero que me maten, yo quiero llegar a Estados Unidos. Y por más que insistí con ella, no quiso denunciar. Y así muchos casos que he vivido y que me han impactado y que me han sensibilizado ante tantas situaciones difíciles que pasan. Empecé a defenderlo a los migrantes. Sí, sufrí varias agresiones, algunas agresiones directas y algunas amenazas de polleros, de traficantes. La autoridad te dice sí, nomás te sigue, simula que te está ayudando, que te está protegiendo, pero no. El simple hecho de ser un migrante, eso ya implica que te van a hacer daño. Mucha gente se aprovecha de la situación, muchas autoridades. ¿Cómo es la justicia, ¿no? Que te agreden, tú denuncias y después resulta que tú eres el agresor?